Jack el Destripador, Jack the Ripper en inglés, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel en 1888 y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres, en coordinación con el Scotland Yard, imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policíaca resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y la salud mental del homicida. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que por lo general combinan hechos reales con elementos ficticios y de terror, ayudando a consolidar una alegoría en torno al homicida que prevalece en la época contemporánea. Los 5 crímenes. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima, llamada Mary Ann Nichols, a las 3:40 de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888 en Bucks Row, actual calle Durward, en Whitechapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la madrugada, cerca de la entrada del patio interior de la casa Hanbury, en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurriera con la primera víctima. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo, junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stray y de Catherine Edwards ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera víctima fue descubierto a la 1 de la mañana en Duffield Yard, actual calle
llamada Erix, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría de Jack el Destripador. O si, en todo caso, este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de tez más oscura, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Edwards en Mitre Square, en la City de Londres. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Joseph Lawent, vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara en Miller's Court, en la zona de Spitalfields, a las 10:45 de la madrugada del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y a término de mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stride, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nicholas tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Edwards le extrajeron el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El perfil criminal. A finales de octubre, Anderson le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: "No cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha, y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas, y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta". Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de las actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron
que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Las sospechas. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes y ya están demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil. Pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento, aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales. Las cartas. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron ninguna utilidad en la pesquisa. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoría del Destripador, y 3 de ellas resultaron notables: la carta de Querido Jefe, la postal Saucillaki y la carta Desde el Infierno. Aunque Jack el Destripador no fue el primer asesino serial, sus crímenes tuvieron una cobertura mediática sin precedentes. Gracias a las reformas fiscales aprobadas en los años 1850, que favorecieron a la distribución masiva de rotativos de bajo precio, durante la época victoriana, este tipo de publicaciones tuvo un mayor auge e incluyó a periódicos con precios tan asequibles como Medio Penique y revistas populares como el Illustrated Police News, que encauzaron sus esfuerzos en dar publicidad al homicida. La alegoría del Destripador como una figura fantasmagórica o monstruosa pasó a convertirse en el coco de los niños, es decir, en un personaje asustador de niños, inmediatamente después de los asesinatos. En los años 1920 y 1930, era representado en el cine como un misterioso hombre vestido de forma ordinaria que atacaba a gente despreocupada, mientras que en la década de 1960 era el símbolo de una aristocracia nociva mediante la personificación de un noble con sombrero de copa que representaba a las clases bajas explotadas por el establishment. Con el transcurso del tiempo, la imagen del Destripador adoptó conceptos de terror como el manto de Drácula o la afición de Frankenstein a la cosecha de órganos. A grandes rasgos, el mito del asesino de Whitechapel se fue combinando con diversos géneros literarios que abarcan desde la narrativa de Sherlock Holmes hasta el terror erótico japonés. También ha servido como eje de numerosas obras literarias y audiovisuales que generalmente combinan hechos reales con la ficción. Si te ha gustado este video, déjanos un like y si lo deseas puedes suscribirte al canal. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima y que estés muy bien. Chao, chao.